Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos de los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy, criterios judiciales. Bienvenidos una vez más a este programa que intenta explicar de la forma más fácil posible el mundo de los impuestos. Para empezar este año de 2024 elegí un tema muy interesante acerca de los criterios judiciales. El tiempo pasó de este sexenio en donde el área fiscal no tuvo ninguna transformación para que las leyes fiscales fueran claras, con conceptos fiscales claros, es decir, con su definición respectiva, sin multas tan altas, con una educación cívico-fiscal para la educación pública, es decir, para las nuevas generaciones. Recordemos que tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo crea leyes constantemente para que el poder ejecutivo esté observando su debido cumplimiento por parte de la población, en donde si no lo hace de forma correcta puede establecer multas de miles hasta millones de pesos, donde el ciudadano común, si tuviera la mala suerte que el Estado le aplicara la ley fiscal de forma estricta y le causaran créditos fiscales de miles hasta millones de pesos, puede acceder al Poder Judicial para su defensa jurídico-fiscal de forma y de fondo. Ese es el panorama general de un contribuyente. Tiene que observar las leyes que crea el Poder Judicial en el área fiscal, debe interpretar esas leyes fiscales, pero si no lo hace de forma correcta, puede ser acreedor de diferencias de impuestos y multas fiscales, que a eso se le llama crédito fiscal. El tiempo pasa donde ya estamos escuchando las nuevas candidatas para la presidencia, pero ninguna de ellas habla de lo delicado de las leyes fiscales en el país. Necesitamos como contribuyentes una certeza jurídica desde que se crea o modifica una ley, para que desde ahí se establezca lo que debe cumplir el contribuyente y la forma de cómo la autoridad fiscal debe revisar al contribuyente en la parte formal, es decir, su actuación. Normalmente, cuando tenemos una revisión fiscal, la mayoría de las veces la contabilidad no está terminada correctamente, no se han pagado los impuestos porque se ocuparon, es decir, ese dinero se ocupó para otra cosa. El contador se involucra en otra área como sería recursos humanos, que pierde tiempo para hacer la contabilidad. Se puede despedir al contador, ya que en algunas ocasiones no realiza un buen trabajo, tal vez porque se dedica a hablar por teléfono o solo mandar mensajes de WhatsApp, por ejemplo. Y el empresario se obliga de esta parte importante de la empresa, que es realizar la contabilidad, porque además es una obligación fiscal y desde nuestro punto de vista el corazón del derecho fiscal, la contabilidad. Pasa el tiempo y nuestros representantes, es decir, los diputados federales, en lugar de ver por nosotros, ven por el Estado, creando leyes fiscales difíciles, sin conceptos, para que un ciudadano común pueda aplicar de forma correcta la ley fiscal. En el caso de las revisiones fiscales, las autoridades fiscales utilizan esas leyes inconclusas a su favor, ya que al realizar las auditorías, estas, al tener leyes fiscales mal redactadas pero a favor de las autoridades fiscales, realizan cobros de impuestos de manera excesiva. Es decir, por ejemplo, si un concepto no tiene definición, la autoridad fiscal puede interpretar ese concepto a su favor, por ejemplo, pidiendo mucha documentación. En cambio, si tuviera ese concepto, una definición que dijera solamente tráeme un papel, el contribuyente solo debería llevarle un papel a la autoridad fiscal. El tiempo pasa en donde además los impuestos recaudados por los auditores fiscales no se ven reflejados en los presupuestos de egresos anuales de la Federación de mejor forma, es decir, en los derechos humanos y garantías que se encuentran en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde nuestra opinión, actualmente se trata de cumplir estos derechos humanos, pero con mucha burocracia. Por ejemplo, el derecho a la salud, que está en el artículo 4 constitucional, menciona:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución. De ahí se creó un sistema de salud que se denomina en México IMSS Bienestar, pero a falta de mejores presupuestos que se realizan de forma anual por parte de la Federación, es decir, un mejor uso de los impuestos, los hospitales públicos IMSS Bienestar tienen muchos problemas para surtir algo tan elemental como las medicinas, operaciones, mantenimiento y terminación de hospitales en todo el país. Este sexenio le apostó gastar en las megaobras del Tren Maya, la refinería, el aeropuerto Felipe Ángeles, pero con un sentido común simple, debió antes de invertir en esa infraestructura, que además necesitará una partida cada año para su mantenimiento, debió primero pensar en invertir en la salud de su pueblo, es decir, en el mantenimiento, construcción de hospitales públicos, compra de medicinas, compra de aparatos, para lograr tener una población saludable con ganas de trabajar y estudiar. En eso debió pensar la transformación del país, es decir, en un mejor uso de los impuestos en los presupuestos de egresos a favor de los derechos humanos de la población que se establecen en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, criterios judiciales. La simple razón de la existencia de los criterios judiciales es porque las leyes fiscales son poco claras. No tienen definición en los conceptos fiscales. Las autoridades fiscales no siguen los procedimientos legales fiscales para sus actuaciones, por lo que los contribuyentes, al interponer medios de defensa, al terminar los juicios, se dictan sentencias, donde a partir de esas sentencias los jueces dictan los criterios judiciales. Podemos encontrar distintos tipos de criterios judiciales, como son tesis, contradicción de tesis, precedentes judiciales y jurisprudencias. Algunos criterios judiciales solo son guías para poder resolver una sentencia a favor del contribuyente, pero no son obligatorias. Las únicas obligatorias para que el juez siga ese criterio jurídico son las jurisprudencias, que servirán para una sentencia favorable. Sin duda, los grandes juristas están en constante estudio de las leyes, modificación de las leyes, pero también de las tesis, contradicción de tesis, los precedentes para crear las jurisprudencias y las jurisprudencias que se crean con asuntos de sentencias en el mismo sentido. Las jurisprudencias son las únicas obligatorias para los jueces, es decir, que si un jurista las utiliza para la defensa fiscal, siempre y cuando aplique para el caso del contribuyente, este puede salir beneficiado para una sentencia favorable en materia fiscal, es decir, una sentencia que se llama de nulidad lisa y llana. Por lo que, resumiendo, los jueces al dictar sentencias fiscales realizan un análisis de su trabajo y lo resumen en criterios judiciales para los futuros contribuyentes que necesiten guías de interpretación de las leyes fiscales, de las actuaciones fiscales que algunos contribuyentes ya realizaron en la defensa jurídica fiscal previamente. Un juicio fiscal puede durar años. Además, si llega a perder el juicio el contribuyente, se tiene que ir a un juicio de amparo. También puede durar años, por lo que la mejor defensa fiscal es lograr la mejor interpretación de las leyes fiscales cada año, pero aparte también deberá revisar estos criterios judiciales. Vamos a ver el día de hoy algunos criterios judiciales, pero les recuerdo que hay cientos o miles de criterios judiciales. El primero que vamos a ver el día de hoy es uno que establece la identificación del visitador. Resulta legal si el acta parcial de inicio se desprende la recepción de la orden de visita previa
identificación del visitador. Conforme al artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervinieron se deberán identificar ante la persona con quien se atienda la diligencia. Ahora bien, si de la redacción del acta parcial de inicio se advierte que la persona con la que se entendió la diligencia para constancia estampó de su puño y letra en la orden de visita que la recibió previa identificación del visitador, deberá considerarse en consecuencia que la diligencia acató el contenido de la mencionada norma, ya que no se viola la esfera jurídica de la actora. Después vamos a ver otra que menciona otra tesis sobre la devolución de impuestos sobre la renta a favor de personas físicas. No es procedente su rechazo por el incumplimiento de las obligaciones fiscales de su retenedor. La autoridad fiscalizadora no puede sustentar la negativa de devolución de saldo a favor del impuesto sobre la renta, toda vez que el retenedor del contribuyente aplicó indebidamente un acreditamiento, al declarar en mayor cantidad el subsidio para el empleo entregado a los trabajadores, o bien que dicho retenedor no haya enterado al fisco federal el impuesto retenido, ya que no existe el precepto legal alguno que así lo establezca. En efecto, el derecho del contribuyente a la devolución no puede verse afectado por el incumplimiento de obligaciones a cargo de un tercero. Otro criterio judicial que tengo el día de hoy: la impresión de la cédula de identificación fiscal con sello digital presentada en el juicio contencioso administrativo tiene eficacia plena para acreditar la localización del domicilio fiscal del contribuyente cuando lo contenga. El artículo 17 del Código Fiscal de la Federación define al sello digital como el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad fiscal, el cual funge como acuse de recibo que puede ser verificado por la autoridad para constatar su autenticidad. De manera que, al constituir la impresión de la cédula de identificación fiscal un acto directo entre el contribuyente y el ente fiscalizador, cuya autenticidad puede ser verificada a través de este elemento electrónico, es inconcuso que debe atenderse para su valoración a la regulación específica prevista por el artículo 46, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y 210A del Código Fiscal de Procedimientos Civiles, y otorgarle valor probatorio pleno a la constancia relativa, toda vez que constituye un elemento de convicción que muestra de manera fehaciente la localización del domicilio fiscal del contribuyente. Por último, el criterio judicial que traigo para el día de hoy habla sobre el aviso de inicio de liquidación de una sociedad. La respuesta que determina su improcedencia constituye una resolución definitiva, impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Conforme al procedimiento previsto para el referido aviso de inicio de liquidación, la respuesta que decreta su improcedencia genera definitividad, en virtud de que no existe algún otro procedimiento legalmente previsto para poder aclarar el resultado obtenido, sin que sea obstáculo para ello que la autoridad señale que se dejan a salvo los derechos del accionante para que, una vez que cumpla con los requisitos y salvo condiciones respectivas, pueda presentar su aviso nuevamente, dado que ello daría lugar a una cadena interminable de avisos en el mismo sentido, impidiendo que el particular se encuentre en aptitud de cuestionar los motivos y fundamentos empleados para el rechazo de su solicitud. Los criterios judiciales se van a formar a través del tiempo a causa de las leyes fiscales que no son claras. Sin conceptos claros,
por la burocracia excesiva para los trámites fiscales, que ayuden a que los contribuyentes tengan referencias jurídicas para su defensa fiscal en los medios de defensa, que en este caso es el juicio fiscal, donde los abogados las ocuparán como fundamentos para sus demandas para lograr una defensa fiscal para su cliente, que es el contribuyente, que en varias situaciones queda este contribuyente en una indefensión jurídica a causa de que no existe una seguridad jurídica. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde tratamos de explicar los criterios judiciales desde nuestro punto de vista. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.